Toma asiento, ponte cómodo o cómoda y reproduce este video atentamente o mientras haces otras tareas. Es imprescindible que te concentres y escuches activamente para comprender todo lo que se encuentra detrás del ghosting y, sobre todo, que te quedes hasta el final. Si estás aquí es porque te sientes mal y quieres conocer lo que se encuentra detrás de estas extrañas desapariciones, así que vamos a profundizar en los verdaderos motivos. ¿Te ha pasado que estás teniendo una conversación con alguien? Todo parece que va bien, se ríen, se mandan memes, incluso hacen planes. Y de repente, un día cualquiera, esa persona deja de responder. Lo peor es que a veces no es inmediato. A veces desaparecen poco a poco. Primero responden más lento, luego menos emojis, luego una palabra, luego el silencio. Y tú sigues ahí, viendo cómo se apaga la luz sin poder hacer nada. Eso, amigo, amiga, es una desaparición gradual, el famoso slow fade, primo hermano del ghosting. Y hoy vamos a entrar en lo más profundo de esa dinámica emocional, en lo que no te cuentan los que desaparecen, y sobre todo, en cómo puedes recuperar tu poder después de que alguien se va sin decir adiós. Ghosting, eso que pasa cuando alguien con quien hablaste, compartiste, te ilusionaste o hasta hiciste planes, de repente se esfuma como si se lo hubiera tragado la tierra. Sin explicación, sin despedida, sin una nota, como si fueras un paquete devuelto por error. Y lo peor de todo es que muchas veces tú te quedas ahí pensando, ¿he dicho algo mal? ¿Se habrá muerto? ¿Habré sido demasiado intenso? ¿Le mandé el sticker equivocado? ¿Se habrá quedado sin wifi? No, no se murió, no se cayó nada, no hay una invasión zombie. Solo decidió desaparecer porque le fue más cómodo que dar la cara. Y hoy te quiero contar por qué ocurre eso, qué excusas se ponen los fantasmas modernos y, sobre todo, cómo no volverte loco buscando explicaciones donde no hay respuestas, solo evasión. Prepárate porque vamos a desnudar el ghosting, sin drama, sin victimismo y, sobre todo, sin excusas. ¿Qué es el ghosting y por qué nos afecta tanto? El ghosting es cuando alguien corta la comunicación contigo de forma abrupta y sin dar ninguna razón. Pero no estamos hablando solo de que no te contestan un mensaje. No, estamos hablando de alguien que te daba atención, te buscaba, hacía planes contigo y de repente, ¡puf!, desapareció, como si hubiera dejado de existir. Y aquí viene lo interesante. El problema no es solo que se vaya, es cómo se va. Porque si alguien viene y te dice, oye, no quiero seguir conociéndote, gracias por todo, duele, sí, pero al menos sabes dónde estás parado. En cambio, cuando hacen ghosting, te dejan en una especie de purgatorio emocional, donde tú no sabes si esperar, si insistir, si pasar página, o si empezar a planear una expedición para ver si sigue vivo. Y eso desgasta más que una ruptura clara, porque el ghosting activa lo peor de tu cabeza, la duda, la culpa, la ansiedad y la obsesión. ¿Quién hace ghosting y por qué lo hace? Hay una verdad incómoda que no te han contado. La mayoría de personas que hacen ghosting no son malas personas, son cobardes emocionales. No quieren lidiar con la incomodidad de decir, esto ya no me interesa, así que desaparecen y ya. Creen que al no decir nada, no hacen daño, pero sí lo hacen. Veamos algunos perfiles de ghosters profesionales. El conflictivo evitativo. No sabe comunicar sus emociones, le aterra el conflicto y prefiere huir antes que tener una conversación incómoda. El todo es casual. Este es el típico que desde el principio dice, no estoy buscando nada serio, pero bien que te escribe todos los días, te manda memes, te hace sentir especial hasta que se cansa y se va sin más. El que tiene demasiadas opciones. El mercado moderno de citas ha convertido a muchas personas en adictos al scroll. Hoy estás tú, mañana otra. Y cuando aparece alguien más interesante, simplemente cambian de pantalla y te dejan en sin señal. El que no sabe lo que quiere. Este te jura que le encantas, pero en el fondo no está listo para nada. En cuanto las cosas se vuelven reales, sale corriendo como si fueras el SAT. ¿Sabías que los fantasmas utilizan excusas internas para autoconvencerse de que han hecho bien desapareciendo sin dejar rastro?
Claro que sí. Aquí tienes unas de las excusas más típicas que se dicen ellos mismos. Y encima se las creen. Es mejor no decir nada, así no le hago daño. Traducción. No quiero sentirme mal por lo que tengo que decir. Seguro se da cuenta de que no quiero seguir hablando. Traducción. Me da flojera ser claro. No le debo nada, apenas nos conocimos. Traducción. Estoy minimizando su humanidad porque no quiero lidiar con consecuencias. No tengo tiempo para explicaciones. Traducción. Tengo tiempo para todo menos para ser honesto. Y mientras ellos se justifican así, tú estás revisando el chat, mirando sus historias, haciéndote 100 preguntas y dudando hasta de tu respiración. Los ghosters no son los únicos que se montan historias en su cabeza para quitarse culpa. Tú también lo haces para justificar su desaparición. Vamos a ver si alguna de estas te suena. Quizá me estoy tomando todo demasiado en serio. Seguro está pasando por algo personal y no puede hablar. Yo también he estado ocupado, tal vez somos los dos. Si dejo pasar unos días, seguro vuelve. ¿Te das cuenta? No solo desaparecen ellos, tú también desapareces de tu propia dignidad mientras esperas que regresen. Y ahí es donde empieza el verdadero daño. No cuando ellos se van, sino cuando tú empiezas a traicionarte para justificar que no te valoren. ¿Por qué nos duele tanto cuando nos hacen ghosting? Porque atenta contra algo muy básico del ser humano, la necesidad de cierre. Cuando algo termina, necesitamos entender por qué, qué pasó, si fue culpa nuestra, si se puede arreglar, si aprendimos algo. El ghosting no te da eso, te deja un hueco abierto. Además, el ghosting toca tu autoestima de una forma brutal. Empiezas a pensar que no vales lo suficiente como para merecer una despedida, que algo hiciste mal, que si fueras mejor, más interesante, más digno, no se habrían ido así. Pero te tengo una noticia, y escúchala bien, que alguien desaparezca sin explicarte nada no dice nada de ti, dice todo de él o ella. Comienza la trampa mental, buscarle sentido a lo que no lo tiene. Después del ghosting, te quedas rumiando 1000 teorías. Seguro se le murió un familiar. Tal vez perdió el celular. A lo mejor está pasando por un mal momento. Quizás se está tomando un tiempo. Spoiler. No, 9 de cada 10 veces no te están escribiendo porque no quieren escribirte. No porque no puedan, no porque no sepan cómo, sino porque no les da la gana. Y eso duele, sí, pero también es liberador, porque cuando aceptas que no fue tu culpa, dejas de torturarte. El falso cierre. Cuando te bloquean o te eliminan. Hay quienes no desaparecen del todo en silencio. Algunos deciden bloquearte o eliminarte de redes sociales sin previo aviso. Y aunque parezca más claro, la sensación es parecida. ¿Qué hice mal? ¿Por qué de repente soy invisible? Este tipo de ghosting tiene una característica extra. Te expulsa de su mundo de forma directa, pero sin darte el contexto. Es como si te dijeran, ya no existes para mí, pero sin explicarte por qué. Y eso activa un tipo de dolor muy profundo, porque sientes que tu existencia fue desechable. ¿Y sabes cuál es el problema? La mente necesita una historia para cerrar, y cuando no la tienes, te la inventas. Aquí viene una bomba. El ghosting no solo pasa con personas que te gustaban o con quienes estabas saliendo. Pasa con amigos, con familiares, con colegas, con gente con la que tenías buena relación. Un día estaban contigo, te llamaban, te apoyaban y de pronto desaparecieron. Se fueron sin una pelea, sin una discusión, sin una explicación. Y eso duele igual o más, porque cuando pasa en el amor, uno ya sabe que hay emociones frágiles. Pero cuando pasa en amistades de años o con personas que decían, aquí siempre estoy, el impacto es brutal. ¿Te suena algo como esto? ¿Qué le habré hecho a mi amiga? Ya no me habla nunca. Mi primo de pronto me dejó de contestar. ¿Lo habré molestado? Mi exjefe me prometió que me llamaba y desapareció. Ese tipo de ghosting se siente como si te arrancaran una parte del pasado sin dejarte despedirte. Estas son las verdaderas razones por las que alguien desaparece, más allá de las excusas. Vamos a dejar algo claro. Cuando alguien se va sin hablarlo, muchas veces no es porque tú hiciste algo mal.
sino porque ellos no saben cómo hacer las cosas bien. Aquí van algunas razones reales que están detrás del ghosting. Inmadurez emocional. No saben cómo gestionar el malestar, el rechazo o el aburrimiento. Entonces, cuando algo se vuelve incómodo, desaparecen. Evitan la culpa. Creen que si no te dicen nada, tú te olvidarás más rápido y ellos se irán limpios. Spoiler, no pasa. Miedo al conflicto. Creen que si te dicen no me interesas, habrá drama, lágrimas o reclamos. Y como no saben sostener eso, huyen. No te valoraban realmente. Duro, pero cierto. Hay personas que te usan como entretenimiento temporal, compañía emocional o ego boost. Y cuando ya no les sirves, desaparecen. Tienen otra opción o varias. A veces no te lo dicen, pero ya están hablando con alguien más. Y como no saben cerrar ciclos, simplemente cambian de canal sin avisarte. Pasemos a la acción. ¿Qué hacer cuando te hacen ghosting? Aquí viene la parte más importante de todas. Porque sí, el ghosting duele, te confunde y te hace sentir basura. Pero no tienes por qué quedarte en ese lugar. Voy a decir exactamente qué hacer cuando alguien desaparece sin avisar. No insistas, nunca. Ya sé que quieres respuestas, pero si después de 1 o 2 mensajes esa persona no da señales, insistir solo te desgasta más y, en muchos casos, te humilla. Una no respuesta también es una respuesta a tus dudas. Pasa página y quítate el sentimiento de malestar porque tú no eres la persona responsable, ¿comprendes? No te inventes excusas a su favor. No es tu trabajo justificar la falta de empatía de otro. Si desapareció sin explicarte, no se merece que le busques coartadas. Si tiene mal reputación, es por su irresponsabilidad emocional. Bloquea si te da paz, no como castigo, sino como autocuidado. Si ver sus estados, historias o últimas conexiones te desestabiliza, cierra esa ventana. No te debe nada, pero tú sí te debes tranquilidad a ti. Habla con alguien. No te guardes la herida. Hablar con un amigo, un terapeuta o alguien de confianza te permite volver a conectar con la realidad. A veces, solo necesitamos que alguien nos diga, no es tu culpa, esa persona simplemente no supo hacer las cosas bien. Haz algo que te devuelva poder, haz deporte, escribe, viaja, reinvéntate. Lo peor que puedes hacer es quedarte parado esperando que vuelva, que no se note que te derrumbó, y no por orgullo sino por ti. El daño invisible del ghosting que nadie ve. Autoconcepto y confianza. Hablando claro, una de las cosas más jodidas del ghosting es cómo afecta tu forma de verte a ti mismo. Dejas de confiar en tus decisiones. Empiezas a pensar que siempre espantas a la gente, que algo está mal en ti, que nadie se queda, que todos se van, que tienes mala suerte. Y eso se pega, se te mete debajo de la piel y empiezas a rechazar a otros antes de que ellos te rechacen. O peor, te vuelves tú el fantasma. Para no volver a sentirte herido, te pones la armadura y dejas de conectar con los demás. Y eso, amigo, amiga, es el daño colateral más triste del ghosting, que no solo pierdes a esa persona, pierdes confianza en ti. Aprende a transformar la herida en límite. Tengo buenas noticias, porque si bien el ghosting duele, también enseña, y mucho. Te enseña a no romantizar señales así porque sí, no quedarte donde no hay reciprocidad, poner límites claros, reconocer tu valor aunque otro no lo vea, entender que el silencio ajeno no define tu valía. El ghosting no es una señal de que fallaste. Es una señal de que alguien más no supo sostener una conexión. Y eso, aunque duela, es información valiosa para elegir mejor la próxima vez. Sigue escuchando porque en los próximos minutos te voy a enseñar a cómo usar esta experiencia para evolucionar emocionalmente, detectar mejor a los fantasmas desde el principio y a convertirte en alguien que nunca desaparece sin dar la cara. Ahora vayamos a lo importante. ¿Cómo puedes superar el ghosting y convertirte en alguien emocionalmente fuerte, sin volverte frío? Ya hablamos del golpe que supone que alguien desaparezca sin una explicación. Ya desmenuzamos sus motivos, los efectos emocionales y cómo evitar caer en el papel de detective emocional. Pero ahora vamos a subir el nivel, porque este canal no va de lamentarse, va de evolucionar. Así que hoy te voy a contar cómo transformar el ghosting en gasolina para crecer, cómo fortalecer tu autoestima de forma real, no con frases de taza de café, y cómo convertirte tú en alguien emocionalmente maduro.
que no desaparece, que no huye y que no se doblega por quien no supo valorarte. Bienvenido a la parte más poderosa de esta serie. La herida invisible del ghosting, lo que nadie ve. ¿Sabes por qué el ghosting duele tanto? Porque es una herida sin nombre, sin cuerpo, sin funeral. Cuando alguien muere lloras, te despides, pasas duelo. Cuando alguien te deja con una charla dolorosa, al menos sabes qué pasó. Pero cuando te hacen ghosting, no hay nada. No hay palabras, no hay cierre. Solo tú, tu mente, tus suposiciones y el silencio. Y lo más cruel es esto. El ghosting muchas veces te obliga a pelear contra tu propia dignidad, porque en algún punto empiezas a pensar, quizás si hubiera hecho algo distinto, no se habría ido. Pero escucha bien esto. Que alguien te haya ignorado no significa que tú no valías. Significa que esa persona no supo valorar. ¿Cómo distinguir entre una desconexión natural y el ghosting emocional? Hay relaciones que se apagan de forma natural, se enfrían, ambos dejan de hablar, nadie bloquea a nadie, simplemente la vida sigue. Eso no es ghosting, eso es una desconexión mutua. Y duele, pero es diferente. El ghosting es otra cosa. El ghosting es que tú estabas implicado, que todo parecía ir bien, que estabas en medio de un vínculo con expectativa, y de pronto, desaparición total. Distinguir entre ambos te ayuda a no cargar culpas que no te corresponden. Pasos emocionales que debes hacer sí o sí para cerrar lo que el otro no cerró. Cuando alguien desaparece sin darte respuestas, tú tienes que construir tu propio cierre. Sí, lo sé, es injusto, pero es necesario. Aquí te doy un ritual sencillo, pero potente. Paso 1. Escribe la carta que nunca vas a enviar. Suelta lo que sientes, en serio. Escríbele a esa persona todo. Frustración, tristeza, amor, decepción. No edites, no te censures, dilo todo. Paso 2. Léela en voz alta. Escúchate. Hazte cargo de lo que sientes. Valida tus emociones. Eso que estás diciendo es real, aunque el otro no lo escuche. Paso 3. Quémala, rómpela o guárdala. Tú decides. Pero hazlo como un acto simbólico, como si tú mismo dijeras, ya no cargo más esto, ya no vivo esperando que el otro dé la cara. Ese es el verdadero cierre. No que el otro te explique, sino que tú te expliques a ti mismo por qué no vas a seguir atado a alguien que ya no está. Aplica la técnica de las 3 preguntas que debes hacerte para no volver a caer en el mismo patrón. Si alguien desaparece de tu vida sin dar señales, no se trata de culparte. Pero sí es importante aprender, porque muchas veces había señales que no quisiste ver. Aquí van 3 preguntas que tienes que hacerte para cortar con ese ciclo. ¿Ignoré señales de que no estaba tan presente? A veces los buenos días eran automáticos, o tardaba mucho en contestar, o evitaba hacer planes. Tú lo sabías, pero preferiste no verlo. ¿Idealicé a esa persona? Tal vez proyectaste lo que querías, no lo que era. Convertiste un me cae bien en es el amor de mi vida. Y claro, cuando se va, el golpe es mayor. ¿Estaba buscando aprobación en lugar de conexión? Mucho ghosting ocurre cuando tú entregas más esperando ser querido, no porque realmente haya vínculo mutuo. Estabas pidiendo amor como limosna, y eso nunca termina bien. ¿Cómo fortalecer tu autoestima para no depender del comportamiento ajeno? Ahora vamos a lo que realmente te empodera, construir una autoestima tan sólida que, si alguien se va sin decir nada, tú no te derrumbas. ¿Cómo se hace eso? Define tu valor en tus propios términos. Haz una lista de lo que te hace valioso como persona. No pongas, me responde rápido, ni me dice cosas bonitas. Pon lo que tú sabes de ti. Eres leal, empático, creativo, fuerte, honesto. Esa lista es tu contrato contigo, y nadie te lo puede quitar. No bases tu día en la atención que recibes. Haz planes, proyectos, hobbies que no dependan de otro. Que si no te escribe, no sea el centro de tu día. Tu centro eres tú. No te mendigues. Si tienes que insistir, perseguir o convencer, no es amor, ni amistad, ni respeto. Es carencia. Y ahora vamos a ponernos incómodos por un segundo. ¿Alguna vez tú desapareciste de la vida de alguien sin explicarle por qué? Tal vez no lo llamaste ghosting. Tal vez dijiste, ¡ay, es que no sabía qué decirle!
Me sentía raro, no quería herir sus sentimientos. Ya ni hablábamos tanto. Pero si alguna vez alguien te escribió y tú simplemente lo dejaste en visto para siempre, tú también fuiste ese fantasma. Y está bien reconocerlo. No para flagelarte, sino para entender que lo que molesta cuando te lo hacen, también molesta cuando tú lo haces. Y que el respeto no es solo para quienes amamos profundamente. También es para quienes compartieron con nosotros, aunque haya sido por poco tiempo. Asegúrate de ser una persona que no desaparece sin dar explicaciones. Este es el punto final. Porque si tú ya sabes lo que duele el ghosting, entonces tienes una misión. No lo repitas tú. Aquí hay formas sanas de cerrar un vínculo que ya no quieres mantener. Di la verdad con respeto. Gracias por todo, pero no quiero seguir hablando. No me siento cómodo. Eso es más valiente que desaparecer. No prolongues lo inevitable. Si ya sabes que no te interesa a alguien, no sigas alimentando el vínculo por pena o por tener a alguien más en tu vida. Sé claro, incluso si no te lo exigen. Muchos vínculos informales siguen por inercia, pero si no hay interés real, desactiva la ilusión antes de que duela más. Convertirte en alguien que da la cara te coloca en otro nivel emocional, porque no solo proteges a los demás, te proteges a ti de ser alguien del que avergonzarte. ¿Y si vuelve después de desaparecer? La famosa reaparición. Porque sí, muchos fantasmas regresan. Mandan un «Hola, ¿cómo estás?» meses después, como si no hubieran borrado tu existencia. ¿Qué haces? Evalúa. ¿Vuelve por ti o por aburrimiento? Muchas veces no regresan por amor, sino por comodidad. Te tenían en un cajón y ahora que están solos, lo abren. Recuerda cómo te sentiste cuando desapareció. No te centres en lo que dice ahora. Recuerda el vacío que te dejó. ¿De verdad quieres volver a abrirle la puerta a alguien que te apagó sin avisar? Tú decides, pero decide con amor propio. Puedes perdonar, claro, pero también puedes decir, gracias por volver, pero yo ya me fui. Eso es elegancia emocional, eso es haber crecido. Ghosting y madurez emocional. La lección definitiva. Al final de todo esto, la pregunta que queda es, ¿quién quieres ser tú? ¿Alguien que vive pendiente de si le contestan? ¿O alguien que vive tan en paz consigo mismo que, si alguien se va, no se rompe, solo aprende? Porque ese es el verdadero cambio. No es que dejes de dolerte, es que ya no te defines por quien no supo valorarte. Si llegaste hasta aquí, te felicito. No porque hayas soportado el dolor, sino porque estás dispuesto a entenderlo, a procesarlo y a convertirlo en fuerza. Y eso, créeme, es algo que muchos no hacen nunca. Gracias por quedarte, gracias por no desaparecer.